El resultado de estos cambios e intercambios entre los elementos del cerebro es un campo de energía muy complejo, cuya morfología resulta de la activación específica de todos los elementos del cerebro, que podemos definir como una propiedad emergente gestáltica y sinérgica resultante de la activación del cerebro. También debemos tomar el tiempo en consideración en lo que se refiere al campo neuronal. Debe haber un tiempo mínimo en que para que las interacciones entre los elementos del cerebro puedan provocar un campo neuronal. El campo neuronal no debe ser concebido como un campo meramente eléctrico o electromagnético, aunque tenga componentes eléctricos y electromagnéticos. Debemos pensar en él como una distorsión o modulación del continuo tiempo-espacio, que es la base del campo cuántico. Cuando una parte de este continuo sufre una distorsión, esa alteración aparece como materia para los instrumentos físicos o para los observadores. El cerebro, con sus 3 compartimentos, forma parte integral del continuo tiempo-espacio. El campo neuronal es una distorsión hipercompleja del campo cuántico, pues todas las actividades elementales de las neuronas, las dendritas y los axones son, en sí mismas, microdistorsiones del espacio-tiempo. Las complejas interacciones entre todas estas distorsiones crean un macrocampo que transforma y modula la estructura del espacio y es irradiado desde el cerebro al resto del espacio. Desde luego, la palabra irradiación no es la más adecuada para explicar la acción del campo neuronal sobre el resto del continuo espacio-tiempo. Sería mejor pensar en ese efecto como una modificación en la organización del continuo unitario del que forman parte el cerebro y su campo neuronal. No sale del cerebro hacia afuera, sino que aparece en la estructura global del espacio. Naturalmente, esta concepción del campo neuronal y del espacio, como una unidad holística, exige un cambio en nuestra forma dicotómica de pensar que los objetos son diferentes y están separados por un espacio que a su vez es diferente de los objetos que contiene. En realidad, si el espacio y la materia son concebidos como un continuo con una estructura básica común, el campo neuronal puede ser sentido como lo que verdaderamente es, una reorganización del espacio-tiempo. A causa de la complejidad de nuestro cerebro, el campo neuronal debe ser superior a la organización física más compleja que la ciencia puede imaginar. De modo que cuando un campo neuronal es activado, lo que aparece es lo que llamamos realidad. En los capítulos siguientes analizaremos el modo en que se puede deducir esta realidad a partir de la activación de los campos neuronales. Digamos por ahora que nosotros imponemos al continuo espacio-tiempo natural nuestra estructura cerebral y su actividad dinámica y unificadora, el campo neuronal. Los circuitos neuronales están dispuestos de forma determinada según estructuras hereditarias y adquiridas. Esta estructura aparece y se manifiesta en el campo neuronal. Los elementos discretos del cerebro están unificados en el campo neuronal, que actúa como un modulador muy complejo que transfiere la estructura y la dinámica del cerebro al continuo espacio-tiempo. Por tanto, lo que llamamos realidad es la proyección de nuestra propia naturaleza. El medio físico, a través del cual tiene lugar esta proyección, es precisamente el campo neuronal, ya que lo que aparece como materia es una distorsión del espacio-tiempo. El campo neuronal puede asimismo ser concebido como el instrumento usado por el cerebro para materializar el espacio.
En nuestra percepción de la realidad, la materialización se presenta como el objeto que usamos y con el que nos relacionamos. La realidad, y esto incluye a la materia, es más una creación que una reproducción. No somos espejos isomórficos que reflejan una realidad externa e inmutable. Con la activación de nuestros campos neuronales creamos la experiencia. El campo neuronal, hablando en términos generales, tiene la capacidad de interactuar con el campo cuántico de forma continua y congruente, porque la organización del campo neuronal concuerda con la organización del campo cuántico, cuyos rasgos distintivos son la convergencia de la información, el alto grado de conexión entre las partes y la existencia de diferentes niveles de coherencia. A pesar de la diferencia de complejidad, el campo neuronal y el campo cuántico comparten una organización común, debido a que el cerebro ha evolucionado como modelo del espacio. Esta característica de la evolución del cerebro será tratada en los capítulos siguientes. En este momento basta decir que, como espacio que es, el cerebro incluye en su organización codificación convergente, alta conectividad y diferentes grados de coherencia en sus estructuras. Pero el cerebro no ha conseguido aún la plasticidad y la capacidad de convergencia que tiene el espacio, aunque en su estructura estén contenidos los mismos fundamentos de la estructura de éste. A causa de los diferentes niveles de actividad cerebral, atómica, iónica, eléctrica, electromagnética y química, por ejemplo, el campo neuronal también tiene una inclusión variada e integral de niveles de actividad energética. Podemos pensar que, como campo que es, el campo neuronal es capaz de interactuar con todos los otros campos conocidos en la física y de modificarlos. En este sentido, yo concibo el campo neuronal como una especie de fuerza unificadora con capacidades inimaginables. Una de ellas, la más importante para nosotros, es la creación de la experiencia. 8. Tiempo y conciencia. Como vimos en el capítulo 6, se necesitan unos 50 milisegundos de procesos neuronales para que las imágenes visuales aparezcan en la conciencia. Todo acontecimiento que sucede en ese lapso de tiempo es percibido por el observador como si estuviera sucediendo de forma simultánea y como si perteneciera a un marco perceptual único y unificado. Sin embargo, el observador es el punto final del proceso necesario para activar un percepto. Hemos llamado a esos 50 milisegundos la duración del presente para la imagen visual. A este respecto, Roy John y yo realizamos un experimento para medir la duración del presente y su relación con la actividad del cerebro. En este experimento los sujetos tenían que discriminar dos luces sucesivas que se les presentaban con intervalos que variaban entre 10 y 100 milisegundos. Los sujetos indicaban cuándo veían dos luces en lugar de una. Como término medio, el intervalo era de unos 50 milisegundos, aunque variaba en relación con la frecuencia del electroencefalograma del sujeto. La duración del presente visual también coincide con la latencia de la aparición del componente secundario del potencial provocado visual y con la llegada de los impulsos neuronales a la corteza visual a través de caminos secundarios no específicos. Como cada modalidad sensorial requiere una duración de tiempo diferente para ser activada, cada una tiene una duración del presente diferente. Por esto se puede establecer una escala en la que cada cualidad sensorial ocupa un lugar particular. Según esta escala, a medida que aumenta la complejidad, aumenta la duración del presente para la función implicada. Las funciones cognitivas pueden entonces ser asociadas con el tiempo
y con lo que podríamos llamar duración cognitiva del presente. Un buen ejemplo de esta función es la decisión sobre el significado de una sensación. Esta función supone un colapso de las funciones de onda, porque de todas las posibilidades que existen antes de que se tome la decisión, una aumenta su probabilidad hasta el máximo, mientras que las otras se colapsan a un valor de probabilidad cero. En lo que se refiere a las relaciones cerebrales del significado, John y yo realizamos un experimento en que se registraban los potenciales provocados por una línea vertical cuando era interpretada por el número o por la letra, por el mismo sujeto. Descubrimos que en zonas parietales y temporales de la corteza del cerebro humano, los potenciales provocados por la misma forma geométrica, la línea vertical, interpretada de dos formas diferentes, mostraban diferencias estadísticamente significativas en sus componentes de latencia de 165 milisegundos. Por tanto, la duración del presente para la función cognitiva de dar significado es al menos 3 veces más larga que la duración correspondiente del presente para la función visual. Esta duración cognitiva del presente es el tiempo necesario para colapsar la función de onda relacionada con la toma de decisiones del significado. Sería posible establecer que todas las criaturas vivas funcionan con diferentes duraciones de sus presentes, y que cada una de ellas provoca el colapso en la función de onda según cuál sea la complejidad de su cerebro. En este sentido, un insecto tendría una duración perceptual del presente de duración insignificante comparada con nosotros y colapsaría la función de onda en un tiempo diferente para nosotros. La interacción entre dos seres que funcionen con duraciones diferentes del presente causaría efectos temporales extremadamente paradójicos, fundamentalmente en el ser menos complejo. Por ejemplo, para una hormiga, la decisión que nosotros tomemos de alimentarla tiene lugar en un futuro inconcebible, mientras que para nosotros sucede en la duración volitiva de nuestro presente. Nuestro presente es el futuro para la hormiga y determina un colapso en la función de onda del comportamiento futuro de la hormiga. Dicho de otro modo, determinamos el colapso futuro de la función de onda de la hormiga durante la duración volitiva de nuestro presente. Ese colapso futuro también sucede durante una interacción entre dos niveles diferentes de conciencia en el mismo ser. En este sentido, nuestro funcionamiento cognitivo afecta a nuestras capacidades sensoriales, incluso aunque la activación sensorial parezca estar situada en el tiempo antes que la función cognitiva. Estas capacidades explican por qué, en el experimento antes mencionado, el mismo trazo vertical fue percibido como un número o como una letra según la cognición del sujeto, incluso aunque esa cognición apareciera en un tiempo posterior al de la percepción sensorial. En ese sentido, dentro de nosotros mismos, un acontecimiento futuro afecta a otro anterior. Este autocolapso de la función de onda se relaciona con significativos cambios cerebrales que así nos previenen para que no tomemos esos procesos de casualidad futura como ilusorios. Según Sarfati, la mecánica cuántica está empezando a hablar sobre la determinación futura de acontecimientos del pasado, lo cual riza el rizo en el tiempo y proyecta la confusión en un universo en el que tienen lugar interacciones a una velocidad superior a la de la luz. Recientes evidencias experimentales que muestran interacciones superlumínicas entre fotones cuestionan la validez de las concepciones de Einstein sobre el tiempo y sobre los límites de la velocidad de nuestro universo. Como dice Sarfati, las interacciones entre las partículas pueden tener lugar hacia atrás en el tiempo
y las relaciones entre acontecimientos diferentes pueden suceder en una dimensión del tiempo en el que los efectos instantáneos son lo habitual y lo esperado. Estas ideas ponen en tela de juicio la validez de nuestros conceptos sobre el tiempo, la causalidad y el mundo tal como lo percibimos, y postulan la existencia de partículas fuera del tiempo llamadas taquiones. Desde el punto de vista psicofisiológico, el concepto taquiónico debe incorporar la conciencia como medio intermediario de conexión de los acontecimientos. Se ha postulado que la conciencia aparece siempre que tiene lugar una unificación de la información dispersa. Como hemos visto, en el cerebro los circuitos convergentes y paralelos activan neuroalgoritmos que unifican la actividad neuronal que antes estaba desconectada. Cada axón del nervio óptico unifica la actividad de varios cientos de receptores en un neuroalgoritmo. La duración del presente está relacionada con el grado y el nivel de algoritmización. Cada nivel sucesivo de neuroalgoritmización precisa de más tiempo para ser producido, por lo que lleva más tiempo incorporado. Si un nivel de conciencia o una cualidad sensorial está relacionada con un nivel específico de algoritmización y de duración del presente, y si a medida que va teniendo lugar la unificación de más procesos neuronales se van activando más funciones complejas, entonces cada nivel colapsa la función de onda del nivel anterior. En esta cadena de acontecimientos, el observador se encuentra siempre situado en el nivel siguiente de unificación y funciona como guía del proceso. En este sentido, el observador siempre es el último algoritmo y cuando interviene sucede de forma inevitable el colapso de la función de onda de los niveles anteriores. Para poder estudiar las relaciones entre niveles de unificación y complejidad de las funciones psicológicas activadas, realizamos una serie de experimentos en que se entrenó a sujetos para que exploraran sus estados internos y relacionaran estos estados con su actividad cerebral. Como la coherencia parece ser una buena medida del nivel de unificación de la actividad cerebral, entrenamos a sujetos para que aumentaran sus niveles de coherencia interhemisférica empleando una técnica de retroalimentación y les pedimos que nos comentaran los cambios que observaban a medida que tuvieran lugar. El estudio duró 5 años y pudimos estudiar a más de 30 sujetos, todos los cuales sin excepción informaron que los aumentos de nivel de su coherencia interhemisférica se relacionaban con sus niveles de unificación interna. En otras palabras, a medida que aumentaba la coherencia, aumentaba el sentimiento del sujeto de su integración interna y de su unificación subjetiva, hasta que, a niveles muy altos de coherencia, se producía la activación del yo. Como la coherencia mide el nivel de unificación cerebral, este resultado indica que en los más altos niveles de unificación cerebral se activa una de las funciones psicológicas más complejas, el yo. Hemos visto que el colapso de la función de onda sucede siempre que se toma una decisión. Antes de tomar la decisión, las probabilidades de un suceso están relacionadas con una compleja función en la que el suceso forma parte de una nube de probabilidades. Tras tomar la decisión, esta nube de probabilidades se colapsa y un suceso incrementa sus probabilidades al máximo. Desde el punto de vista psicofisiológico, el colapso de la función de onda parece tener lugar cuando se consigue un cierto grado de algoritmización neuronal. Algunos datos experimentales indican que este fenómeno viene acompañado por un aumento en el nivel de coherencia interhemisférica en el cerebro humano. En un experimento descubrimos que cuando los sujetos se daban cuenta de que había una relación significativa entre dos piezas de información aparentemente desconectadas,
aumentaba la coherencia interhemisférica de sus cerebros. Por tanto, la unificación de partes de información no relacionadas está asociada al incremento de la coherencia interhemisférica. En el mismo experimento, observamos que esos cambios de la coherencia interhemisférica estaban relacionados con alteraciones del peso de una pequeña pieza de un material metálico encerrado en una jaula de Faraday y en una caja de madera colocada dentro de la jaula metálica y situada a unos 90 centímetros del sujeto. Este resultado concuerda con la afirmación de la existencia de los campos neuronales y su efecto sobre el espacio y el continuo espacio-tiempo. Como hemos visto, puesto que todo nuevo nivel de unificación implica la expansión de la duración del presente, el observador, situado en todos los niveles, parecerá que tenga un conocimiento del futuro, desde el punto de vista de niveles menos expandidos. Los bucles del tiempo postulados por Sir Fred Hoyle podrían ser explicados como una interacción entre dos niveles diferentes de conciencia, cada uno de los cuales tendría una duración diferente del presente. También se podría explicar de forma similar el comportamiento profético.